Guillermo Busso es miembro de la parroquia Santo Tomás Moro y de la comunidad Belén en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina. De profesión abogado en sus inicios, Guillermo se ha entregado enteramente a la oración contemplativa y dirige un grupo de oración contemplativa en Buenos Aires. En la charla abierta 68 de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Guillermo estará compartiendo sobre los principios y las escrituras que se refieren a la oración contemplativa, al camino contemplativo de la oración, basado en textos de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Agustín. Muy buenas tardes, o para algunos muy buenas noches. Saludamos desde Buenos Aires, Argentina, desde la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén. Acá les muestro el escudito. Esta es una visión que tiene, a ver si lo pueden ver ahí, es una visión que tiene como objetivo la reconciliación y la sanidad de las primeras heridas en el cuerpo del Mesías entre gentiles, judíos y gentiles, ambos creyentes en Jesús. Y esta es la charla número 68 y es una charla especial porque el Señor nos está mostrando el aspecto contemplativo de la oración, de lo que es hablar con Dios. Entonces, vamos a empezar primeramente con un video que nos va a dar pie para hablar un poquito de qué es la visión TJC2. Así que bienvenidos los que están hoy en sala y también a todos aquellos que están mirando por diferido y que se van a ir sumando a lo largo de este día. Muchas gracias por la atención y ahí vamos a pasar ahora un video muy especial. Antes de empezar a mostrar el video, quiero contarles que hay en esta sesión un pastor y un cardenal. Ambos tienen en común que tienen padres judíos. Y cada uno de ellos está en un segmento diferente del cuerpo del Mesías. Uno está en la iglesia anglicana y el otro es una autoridad en la iglesia católica. Pero ambos van a ver que están de acuerdo en lo que dice Pablo sobre la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Así que vamos a escuchar el video. Finally, is there anything that you would like? There are 5,500 people here. There are thousands more watching this online, and I know everyone's appreciated your presence. Is there anything, any message you have to encourage everyone here? Yes, I want to say one thing. I was so impressed what you said yesterday about your father and what Archbishop Justin told about his father. You have both German Jewish fathers. And I think the deepest wound in the body of Christ, in the unique body of Christ, is the wound between Israel and the Gentiles. And in your body, in your life, and in Archbishop Justin's life, and a little bit also in my own life. You have Jewish blood in your Yes. I think we are called to ask the Lord to heal this deepest wound when it is his time. But Pope Benedict, in this famous prayer for Good Friday, which was so badly received, but which is so profound, he said, and he wrote it himself, this prayer, he said, this intense prayer that the time of the Gentiles may be accomplished, that the mission to the Gentiles may be accomplished so that the fullness of Israel may rejoin full salvation. And that's what we are doing, what you are doing with Alpha, with evangelization, is the deepest desire of the Lord, that the time of the Gentiles may be accomplished. Whenever He alone knows, the Father alone knows when this will be accomplished.
but it is Jesus' great desire. And there is one element which is hard to accept, but saving, if accepted, that it is only through the cross that this can be achieved. Cardinal Sanborn, thank you so much. Bueno, un excelente video donde muestra a dos hombres con sangre judía. Y yo estaba hablando antes de empezar este Zoom con Guillermo, nuestro orador, que ahí lo tenemos en la sala. Estábamos hablando sobre cómo el pueblo judío, a través de la dispersión, la diáspora, ingresó a diferentes segmentos, creyendo en un Mesías, en Jesús como su Mesías, y muchos de ellos quizás han dejado de practicar su herencia, su legado judío, pero mantienen en algún lugar esa identidad judía y se reconocen y se mantienen donde Dios los ha puesto. Estamos en tiempos de restauración, como hablábamos con Guillermo. Después, Guillermo, te voy a pedir que vos también, después que te presente, hagas tu apreciación muy interesante sobre este cambio de los tiempos que estamos viviendo. Y con esto quiero mencionar básicamente que estamos en una visión de TJC2, que ya tiene casi 30 años, está en 6 continentes, tiene 40 naciones donde hay grupos de oración. Y una de las patas o de los pilares más importantes justamente es la oración, la intercesión. Por estas heridas, la primer gran herida de la cual habló el cardenal Schönborn, que también tiene sangre judía y que tiene que ver con la separación, la división entre Israel y el pueblo gentil. Y también él, sin mencionar Romanos 11, habla de la plenitud de los gentiles y también habla de que todo Israel será salvo. Entonces estamos en estos tiempos, en una visión que ha nacido del corazón de Dios y que es un llamado de Dios al pueblo gentil y al pueblo judío a empezar a caminar este tiempo especial de restauración a través de todos los pedidos de perdón que sean necesarios para sanar tantas heridas en 20 siglos de historia, de desencuentros y de división, para que Juan 17 sea realidad. Así que yo quiero presentar ahora a nuestro invitado especial, a Guillermo Busso. Guillermo, acá estamos ya con el momento para empezar tu presentación, pero yo quiero decir que Guillermo Busso es un nuevo amigo de TJC2, una amistad que empezó a través del pastor Agustín y las visitas y las charlas y el tener un diálogo con diferentes segmentos del cuerpo del Mesías, que es lo que Dios nos fue mostrando en esta visión, y que además tiene que ver con escucharse el uno al otro, escuchar qué tiene para decir el hermano, respetar lo que Dios ha mostrado al hermano en ese segmento y aprender unos de otros, sabiendo que Dios es soberano en todas las cosas y que la restauración depende de Dios. Y simplemente yo dejo que mi corazón se abra a lo que Dios quiere en este tiempo especial, en que el Señor está restaurando y está mostrando al pueblo gentil, le está mostrando lo que Él mismo está haciendo con el pueblo escogido, el pueblo judío. Así que Guillermo brevemente voy a presentarlo, es abogado de profesión, pero ya ha dejado esa vocación y ha tomado la vocación de lleno, que es la oración contemplativa. Y él es coordinador de un grupo de oración, de una comunidad de oración de Belén, que está en la parroquia Santo Tomás Moro, de la localidad de Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Y acá estamos, Guillermo. Y yo, antes de que vos empieces, podés saludar, por supuesto, le voy a pedir al hermano ¿Cómo Jeremías. están? Bien, adelante. Gracias por la invitación. Adelante. Guillermo, Gracias. sos amigo de la casa. No, Julio, vas a pedirle al hermano Jeremías. Sí, le vamos a pedir al hermano Jeremías que él pueda saludar, desmutearse y hacer una oración para que el Señor nos guíe en este Zoom.
¿Qué te parece? Fantástico. Adelante, Muy oportuno. Jeremías. Gracias. Buenas tardes a todos. Disculpen la demora, tuve otras actividades. Eh, Oramos. Amén. Padre, gracias porque nos permites reencontrarnos nuevamente en este espacio tan hermoso que es TJC2. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, en toda Latinoamérica, uniéndonos, enseñándonos a escucharnos con respeto, amándonos. Gracias, Señor, por lo que tú haces, y todo por amor a tu pueblo Israel, y por amor a Jesús, el Mesías. Señor, bendice a nuestro querido hermano Guillermo, que tu Espíritu Santo sea guiándolo, y que todos podamos escuchar tu palabra, tu mensaje, y ser renovados, Señor, en nuestra búsqueda de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Jeremías. Muchas gracias, hermano. Bueno, Bueno, acá estamos. empezamos. Todo para ti. Adelante. Bueno, me propusieron que hablar y como decía María, mi tema, mi vocación de estos últimos años es profundizar en la oración contemplativa, una vocación que tuve desde muy joven, pero que fui perdiendo por momentos porque la vida me llevó por otros caminos. Por eso elegí como primer texto de los evangelios para arrancar, si los podemos poner, María, Mateo 6:33. Vamos, ese es el último. Vamos al primero, segundo. ¿eh? Gilbo de Dut, el último. Vamos a hacer un recorrido por los pasos de la oración contemplativa, del camino contemplativo. Y el último, que apareció, es decir, recién Gilbo de Dut, va a hacer un comentario sobre cómo rezan los judíos esta oración privada, que es bastante asimilable, como van a ver, a nuestra oración contemplativa. Pero bueno, el Señor nos invita, nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Y en general, nosotros, en algún momento de nuestra vida, y la gente que nos rodea, aún la que tiene algún acercamiento a la fe, alguna práctica religiosa, está ocupada en las cosas, atrapada por las cosas, y eventualmente le dedica algún momento al Señor, a la oración, pero ya sea por una gracia particular o porque ese sostener las cosas nos lleva a momentos de angustia y tensión y salimos a buscar alivio en la oración, eventualmente se nos puede presentar la oportunidad de acercarnos al Señor, de buscar alivio en la oración, y allí es donde el Señor nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, esta vida que nosotros fuimos construyendo desde niños, para conformar al mundo que nos rodea, para satisfacer las expectativas del medio, por los modelos familiares, hoy con una gran invasión de modelos desde afuera que se contraponen totalmente con nuestra fe. Bueno, esas situaciones nos llevan a la búsqueda de una salida, de un alivio, como decía, y ese alivio lo encontramos en la palabra del Señor. Lo encontramos en la palabra del Señor, fíjense, Él nos invita a permanecer en su palabra. Es algo más que analizarla, es algo más que reflexionarla, es estar en su palabra, es vivir su palabra. El Señor nos dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él agua de
una fuente de agua que fluya para vida eterna. Esa personalidad que hemos construido para la ocasión, como decía Serrat, esa personalidad que se ha alejado de nuestra vocación original, entendiendo por vocación original no el oficio, la profesión, sino esas inclinaciones naturales que el Señor nos dio cuando nos imaginó, cuando nos pensó, y los dones que de la mano de esa vocación nos proveyó y que se fueron desdibujando con el tiempo, a medida que nos vamos acercando a la palabra, a medida que vamos penetrando en la palabra, vamos de a poquito desarmando ese andamiaje que fuimos construyendo, un andamiaje que requiere de muchas prótesis porque en general construimos personalidades artificiales para sostener imágenes que requieren de modos de vida particulares, de objetos, de bienes que sostengan esas imágenes artificiales, o a medida que vamos entrando en la oración, como vamos a ver después, y nos vamos abriendo la gracia, esta agua que satisface la sed va reemplazando a las otras aguas que bebemos y que no solo no satisfacen nuestra sed, sino que la van agravando, ¿no? Y uno de los caminos para ir transitando esta transformación y pasar de ser hombres que estamos en las cosas, eventualmente dedicándole algún tiempo a la oración, a nuestra vida religiosa, pasemos a ser hombres que estamos unidos al Señor en oración, dedicados a la búsqueda del reino y que en el mundo hacemos las cosas que nuestro deber de Estado nos requiere, pero confiados en que el Señor nos las proveerá, porque nosotros buscamos su reino y nos ponemos a su servicio. Uno de los caminos, el que vamos a hablar ahora, es justamente el de la oración contemplativa. Y ahora, si te parece, María, podemos pasar al segundo grupo de textos, 2. Y aquí tenemos el conocido pasaje de Mateo, donde el Señor nos dice cómo orar. Si nosotros seguimos, y todos ustedes son personas, son religiosos, tienen una vida religiosa muy activa y profunda, nada de esto va a ser nuevo para ustedes, pero si nosotros seguimos la vida de Jesús, en los evangelios vemos que hay momentos en los que Él da testimonio, hay momentos de magisterio, pero hay muchos momentos de oración. Él siempre se retira a orar. Cuando tiene que tomar decisiones importantes, Él se retira a orar. Y además de ese testimonio, enseña a sus discípulos cómo orar. Y les dice, cuando ustedes, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. El Señor nos está invitando a un encuentro íntimo, que es la base de la oración contemplativa, a un entrar a nuestro cuarto. Un cuarto que al principio es el ambiente en el que estamos, cerrar la puerta a las distracciones externas, pero que de a poco va convirtiéndose en el cuarto, en el aposento de nuestro corazón. La invitación a entrar a ese cuarto, nos dice Santa Teresa, que se trata de encontrarnos con quien nos ama, de un trato de amistad con quien sabemos nos ama, dice Santa Teresa. No es otra cosa la oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Decía entonces que al principio se trata de nuestro ambiente, el cuarto en el que vamos a realizar la oración, que aquí es importante generar hábitos, tener siempre el mismo lugar, más o menos las mismas horas. Todo lo que hace una rutina de oración nos va acostumbrando al encuentro con el Señor, pero con la idea de ir pasando de ese ámbito material al aposento de nuestro corazón,
al aposento de nuestro corazón. Decía, aquí podemos ya pasar al otro, María. Aquí traje un texto de San Agustín, Santa Teresa, año 1515, 1500, siglo XVI, San Agustín, año 350 al 430 de nuestra era. San Agustín dice, descubre, y lo expresa en un poema, tarde te amé, hermosura tan nueva, y tarde, y hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti, nada serían. Todas esas cosas que buscamos y que el Señor nos dice que nos darán por añadidura. Entonces, San Agustín descubre tarde que ese Dios, que ese Señor que buscaba afuera, estaba en su corazón, estaba en su corazón. Y que desde Él todas las cosas adquirían sentido y sin Él no lo tenían. Ahora, ¿cómo hacemos esta práctica de oración? ¿Cómo iniciamos un camino de oración contemplativo, siendo personas que estamos en general en el mundo, acostumbrados al bochinche, a muchos estímulos externos, a distracciones? Bochinche y distracciones que son deliberados, porque en el aturdimiento se nos anula, se nos ahoga, se nos apaga. En el silencio podemos de a poquito volver a encontrarnos con nosotros mismos. Santa Teresa hablaba de la importancia del recogimiento, pero ¿de qué recogimiento? Del recogimiento de las potencias del alma. Ella hablaba, en esa época se hablaba de tres potencias del alma: la voluntad, el entendimiento y la memoria. Y vamos a ver cómo funciona. Dice ella, en este camino lo más importante, lo fundamental es la voluntad, porque la voluntad es la que nos lleva a ponernos en oración. Al principio cuesta. Ella dice que este camino de oración es como tener que regar un jardín para el Señor. Al principio no hay agua, tenemos que ir a buscar agua al río con un balde. Es esforzado, nos cuesta traer el agua con el balde. Después encontramos que hay un aljibe y entonces ya una noria. Con la palanca vamos subiendo el agua. Después un arroyo que nos permite que lo desviemos para regar y al final llueve. Lo que nos dice Santa Teresa es que en este camino con constancia, con más esfuerzo al principio, encontramos esa agua que riega el jardín en el que nosotros venimos a encontrarnos con el Señor. Así que la voluntad es fundamental. Pero en cambio, la memoria y el entendimiento nos juegan en contra. La memoria, cuando nosotros estamos en oración, estamos en silencio, suele ocurrir que nos acordamos de cosas. Me acuerdo que mañana tengo que ir al médico. Y la memoria trabaja con la imaginación. Su aliada para distraernos es la imaginación. Entonces nosotros estamos en oración, nos acordamos, mañana tengo que ir al médico para llevarle los análisis, y si salieron mal, entonces, ¿cómo hago? O mañana tengo que hacer tal trámite, pero el auto no me andaba bien la batería, y mañana no hago. Ahora vamos a ver cómo salir de esos atolladeros. Y por el otro lado, el entendimiento, y más que el entendimiento, los pensamientos que se derivan del entendimiento. En la oración suelen aparecer y nos distraen también. Y nos suele pasar, a mí muy seguido, que son pensamientos de los que nos enamoramos, nos parecen muy interesantes. Entonces nos dejamos llevar por ellos y salimos de ese encuentro con el Señor. Entonces, cuando nos damos cuenta, tenemos que rápidamente volver a la oración. Volver a la oración. Imaginemos que, como dice Santa Teresa,
venimos al encuentro de nuestro Señor, a quien esperamos con tanta ansia, de quien queremos escuchar tanto, a quien tenemos por ahí cosas que decirle. ¿Y cómo hacemos cuando una persona, un amigo, alguien a quien valoramos mucho viene? Tratamos de que haya orden, de que haya silencio, apagamos la radio, creamos un clima amable y le prestamos atención. Tratamos de no pensar en otras cosas. Bueno, trato de amistad con quien sabemos nos ama. Eso nos propone Santa Teresa. Entonces, antes de ir a ver algunos elementos, vamos a pasar al texto siguiente, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, contemporáneo de Santa Teresa y colaborador de ella en la Reforma del Carmelo, un místico que tuvo experiencias muy profundas que expresó en poesía, porque le costaba hacerlo con palabras. La poesía le da al lenguaje un vuelo que la prosa no tiene, pero que después, por pedido de sus superiores, explicó en unos trabajos muy profundos sobre las experiencias de oración y cómo llevarlas y cómo conducirlas y qué nos va pasando, ¿no? Pero en esta poesía, fíjense qué belleza, dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. A que ésta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada con amado, transformada. Y termina diciendo: quedé y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. En una noche oscura con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, qué suerte, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Pude entrar en oración sin que me atrapen las distracciones y los movimientos de la mente. Y ahí sí sale el encuentro del amado, el encuentro del Señor. El encuentro del Señor lo agradece y termina diciendo: dejéme a mí mismo, dejando mi cuidado, lo que concierne a mí, entre las azucenas olvidado. Bueno, ¿cómo logramos ese recogimiento? ¿Cómo logramos ese recogimiento? La oración contemplativa, como nos dice Santa Teresa, no es una técnica, es el cultivo de una relación, de un vínculo con nuestro Señor. Técnica es, por ejemplo, la meditación en el sentido oriental, el mindfulness, son técnicas que nos permiten cierto silencio, centrarnos en etc. Nosotros aquí estamos cultivando un vínculo con nuestro Señor. De modo que hay algunos recursos que nos pueden ayudar, pero no hay un manual para relacionarse con la persona amada. Cada uno va encontrando sus formas. Y Santa Teresa lo dice: lo que los ayuden, háganlo. Pero como tenemos tanto movimiento en la mente, hay algunos recursos que nos pueden ayudar. Unos recursos que nos pueden ayudar. Algo clave y central es que esta es una oración en la que nosotros nos entregamos al Señor y tenemos que ceder el control. No sé si el peor, pero creo que sí, el peor error que podemos cometer es tratar de no pensar. Tratar de no pensar, tratar de no distraernos es una distracción mayor que las otras, mayor que las otras. Y hay dos cosas que nos pueden ayudar, y son la respiración y la invocación del nombre de Jesús. Si nosotros nos apoyamos en la respiración y vamos invocando el nombre del Señor, el que invoque el nombre del Señor será salvado, dice San Pablo.
Sencillamente respiramos e invocamos el nombre de Jesús, descendiendo con la atención de la mente al corazón, una y otra vez, sin esfuerzos de concentración, los vamos dejando llevar. Cuando nos damos cuenta que estamos distraídos, sencillamente volvemos. Hay un libro muy conocido, por lo menos en el mundo de la mística, en este campo, que se conoce como la Filocalia, que reúne un conjunto de enseñanzas de muchos monjes ortodoxos orientales. Y en ese libro se dice que la oración, que la respiración sirve de soporte y de símbolo espiritual a la oración. Y agrega, el nombre de Jesús es un perfume que se expande y que se ama respirar. El nombre de Jesús es un perfume que se expande y se ama respirar. Cosa que también dice Santa Teresita de Lisieux. Ella habla del perfume del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, entramos en nuestro aposento, este ambiente que elegimos para la oración, y vamos de a poco entrando en el aposento de nuestro corazón. Podemos apoyarnos en la respiración, en la invocación del nombre de Jesús, haciendo primero una oración de apertura. Si tenemos cosas para pedirle o para plantearle, esta idea de la amistad que Santa Teresa la experimentó, implica el compartir con el Señor lo que nos pasa. Lo vamos a ver también en el Hipo de Dut. Pero después el silencio, la invocación del nombre, la respiración, 20 minutos, por ejemplo. Si podemos 2 veces por día, a la mañana y al concluir el día. Esto es la voluntad, lo que nos pide el Señor, la voluntad. Lo que nos decía Santa Teresa, perdón, la voluntad, la voluntad. Y bueno, de esta forma nos vamos habituando a la práctica de la oración. Nos vamos habituando al silencio, a callar nuestra mente. Y a medida que esto va ocurriendo, como yo les decía, de a poquito esa estructura, ese yo superficial que hemos construido, se va desarmando, se va debilitando, va empezando a permitir que filtre la gracia, que vuelva a aparecer el yo más profundo, el yo más auténtico nuestro, que nos reencontremos con ese que fuimos, como yo cuando tenía esta vocación y la perdí y pensé que nunca más la iba a volver a encontrar. No se me ocurría cómo podría ocurrir. Ocurrió encontrar esa vocación. Y ya, al encontrarnos con lo auténtico de nosotros, encontramos también seguridad. Porque uno la seguridad la pierde cuando finge, cuando no es auténtico. Esto no implica que somos hipócritas, sino que hemos sido llevados por ese camino de construir una apariencia para sostenernos. Bueno, y vamos descubriendo que todo eso que teníamos para sostener esa personalidad empieza a no ser importante, empieza a no ser importante. Y aquí es donde el Señor nos hace libres cuando permanecemos en su palabra, nos abrimos a la acción de la gracia. Esos dones que el Señor nos dio cuando nos pensó y nos dio nuestra vocación, vuelven a aflorar. Es un proceso virtuoso, el de la oración. El segundo, podemos pasar ahora al texto siguiente, que es repetición del anterior, pero porque vamos a hablar de otra herramienta, diría más que herramienta de otro paso del camino, que es lo que se conoce como la lección divina. La lección divina. Por eso de nuevo vuelvo a este texto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor, como decía, nos invita a permanecer en su palabra. Hay una práctica para aproximarse a los textos evangélicos, a las Sagradas Escrituras, porque no solamente a los evangelios, que es la meditación, que es la lectura, una lectura reflexiva, profunda de los textos. La lección es algo, no sé si más, pero es algo distinto. La lección es, en este clima de recogimiento que logramos en la oración,
habiendo entrado en el silencio, en el encuentro íntimo con el Señor, acercarnos a la palabra, a la lectura de la palabra. No para hacer un análisis reflexivo, sino para ver qué nos dice. Nosotros lo hacemos comunitariamente y es muy rico, pero individualmente también. Si uno logra acercarse a la palabra en este estado de recogimiento, va leyendo hasta que algo le resuene, hasta que algo nos conmueva. Y ahí podemos dejar. Cuando empecé hace muchos años a volver a buscar y retomé una Biblia, empecé a leer los evangelios de corrido hasta que llegué al pasaje de Marta y María y me conmueve hoy, ya pasaron 30 años. Porque cuando el Señor le dice a Marta, ay Marta, Marta, vos estás ocupada en tantas cosas, yo sentí, ay Guillermo, Guillermo. Esto que pasó sí, espontáneamente, esto es lo que produce la lección. Recogimiento y acercarnos a la palabra. Acercarnos a la palabra hasta que toque nuestro corazón. Hasta que toque nuestro corazón. Es un complemento de la oración contemplativa que nos lleva un paso más. Nos lleva un paso más porque vamos familiarizándonos con la palabra y nos va hablando de acuerdo a los momentos que vamos viviendo y vamos descubriendo cosas nuevas. Pues si quieren les cuento cómo lo hacemos en grupo, pero bueno, esta es la idea. Y el tercer y último texto, si podés ponerlo María, penúltimo texto creo que es, de San Pablo, dice, a ver, perdón, sí, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Hace algunas reuniones atrás, el pastor Enrique de la Escuela Ortodoxa Argentina nos habló de la oración de Jesús. Y la oración de Jesús fue una respuesta que encontraron los monjes a ese orar sin cesar. Bueno, un tercer paso en el camino contemplativo, es llevar la oración, esta práctica de oración y recogimiento, al movimiento. Una vez que nosotros nos hemos habituado a que el aposento en el que nos encontramos con el Señor es nuestro corazón, donde quiera que estemos podemos entrar al aposento a estar con el Señor. Puede ser en la sala de espera de un dentista, en el colectivo, mientras estamos cocinando, cortando el pasto, pintando. Es interesante ver cómo los monjes cambian una bombita y repiten el nombre de Jesús y la respiración, o la fórmula que usan ellos, Jesús, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Pero bueno, vamos habituándonos a llevar estos momentos de oración. En lugar de ir en el colectivo pensando en una cosa y en otra, y que la cabeza es una radio que se suma a la del colectivero o al teléfono, ya habituados, sabemos cómo entrar, sabemos cómo con la respiración, la invocación del nombre podemos entrar en nosotros. Y entonces hacemos de cada momento un momento de oración. De cada momento un momento de oración. E incluso cuando caminamos, nosotros en las jornadas lo practicamos, hacemos lo que se llama caminata contemplativa, que es caminar orando de esta forma, acompasar los pasos con la respiración y la repetición del nombre. La oración en el movimiento. Entonces, con estas ideas generales, es como podemos ir transitando de este estar en las cosas y tener a Dios como algo para un momento, a la búsqueda del reino de Dios, encontrarnos más plenamente en ese camino de búsqueda del reino de Dios y observar cómo, puestos a su servicio, desde la autenticidad de lo que somos, aprovechando los dones que se nos dio, la cosa funciona y lo demás se nos va dando por añadidura.
Y por último, quería compartirles una oración, una forma de oración que practican los judíos, que podemos verla en Jesús, pero y que ha sido tratada por muchos eh, muchos rabíes, muchos santos judíos, pero que desarrolló en particular uno que se llama Nachman, el rabí Nachman de Breslev, 1772-1802, del movimiento hasídico, seguidor del Baal Shem Tov, que se llama Hitbodedut, que significa retirarse, aislarse, ir al aposento, como dice el Señor, el Hitbodedut. Y si me permiten, les voy a leer lo que dice el Rebbe Nachman de Breslev sobre la oración. Dice, todos los tzadikim son los hombres justos, viene de Sedaká, que es justicia, misericordia. Todos los tzadikim llegaron a los grandes niveles a los que llegaron debido a su práctica de la Hitbodedut. Haz lo posible para dedicarle al menos 1 hora cada día a la plegaria privada y a la meditación. Manifiéstate con tus propias palabras, en el idioma que mejor comprendas. Habla sobre todo lo que te sucede. Admite tus pecados y transgresiones, tanto intencionales como no intencionales. Habla con Dios de la manera en que lo harías con un amigo muy cercano, como Santa Teresa. Dile a él lo que te está sucediendo, tu dolor, las presiones que sufres, tu situación personal y la de los demás en tu hogar, y también del pueblo judío en general. Habla sobre todo. Argumenta con Dios de la manera que puedas. Presiónalo, pídele que te ayude a acercarte a Él, como nos enseña el Señor. Que te ayude a acercarte a Él de una manera genuina. Grita, clama y gime, suspira y llora. Agradécele por todo el amor que Él te ha mostrado, tanto en lo espiritual como en lo material. Cántale y alábalo. Y pide por todo aquello que necesites, espiritual y material. Entonces, bueno, esta breve compartida, fuimos recorriendo un poco cómo es la oración contemplativa, cómo funciona, en qué se basa, qué produce en nosotros, cómo practicarla, cómo agregarle luego la lección divina, esa forma orante, contemplativa de acercarnos a la palabra. Luego, cómo llevar este mismo estado de recogimiento y oración a la vida diaria, al movimiento, a los tiempos muertos. Y bueno, esta era la idea de más o menos describir este camino contemplativo, que por supuesto se complementa con la liturgia, con la formación y con el servicio, porque todo esto debe dar fruto y ese fruto es para enriquecer al reino. Así que bueno, hasta aquí y ahora si tienen preguntas con muchísimo gusto, muchísimo gusto. Gracias, Guillermo. La verdad que detuviste el tiempo con todo lo que compartiste en ese relato que acompañaba las oraciones y la palabra de Dios. Nos has ido metiendo en otro momento para poder escuchar. Así que todo el cuerpo está involucrado en lo que es esta oración y este camino contemplativo. La verdad que respecto de mencionar a Jesús, el nombre Jesús, el poder que tiene el nombre de Jesús en la oración, recuerdo casos donde he podido comprobar eso, pero de algo que el Espíritu me llevó a decir Jesús, no que yo estuviera buscando el camino contemplativo por mi propia, digamos, desde mi propia denominación no tenemos el camino contemplativo. En la iglesia evangélica tenemos quizás otras prácticas de oración que también son, por supuesto, de bendición,
pero justamente no son el camino contemplativo. Y, y recuerdo una anécdota, si me permiten, en que yo tenía un hermano muy enfermo y yo estaba al lado de él, estaba en su etapa casi terminal y se quejaba por el dolor. Entonces yo le dije, mira, le digo, en vez de decir me duele, decí Jesús, empecé a decir Jesús. Y él empezó a decir Jesús, a respirar y a decir Jesús, algo que Dios abrió esa puerta, ¿no? Y se quedó dormido. Yo nunca me lo voy a olvidar porque nunca lo hubiera pensado y yo creo que fue como algo que Dios nos dio la salida para que él dejara de sufrir el dolor en el cuerpo y que Jesús tomara ese lugar de Jesús, Jesús, ¿no? Eh, Como dice el Salmo 20, me oíste en el día del conflicto. Y uno cuando dice Jesús y en esa oración. Así que gracias por hacer digamos, traerlo o hacerlo, como se dice, eh, más explícito, algo que quizás nosotros hacemos de vez en cuando, pero qué bueno tenerlo todo organizado como lo presentaste, más con la escritura. Así que gracias. Bueno, entonces Al tenemos, contrario. tenemos hermanos, tenemos al pastor Rota, tenemos a el hermano Cristian Schulte, al pastor Llorente de México, que quizás quieran compartir algún pensamiento o hacer comentarios con lo que el hermano Guillermo ha estado compartiendo. Así que les voy a pedir que levanten la mano, que la manito digital, así yo puedo saber. Eh, Pastor Llorente de México, Daniel Rota, también pastor de Buenos Aires, de Argentina. Mientras se van animando a compartir, No, tenemos... pues aquí estoy. Adelante, pastor. Hola, bendiciones a todos. Shalom. Amados, pues aquí estamos. Eh, para los que no me conocen, soy Manuel Llorente, soy de México. Y pues los saludo a todos ustedes, Julieta, Roy. Hola, hola, amada, ¿cómo estás? Y todos los que están conectados en esta plataforma de unción y de amor y de poder del reino de Dios, del reino de Yeshua. Amados, estamos en este tiempo reunidos bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Y yo quiero felicitar y también bendecir la vida de este hombre, de Guillermo. Una plenaria tan hermosa, una enseñanza tan hermosa. Todo lo que el Señor le ha puesto en su corazón a él, lo ha plasmado, lo ha dicho con suma claridad, muy explícitamente. Esto es para los entendidos, de los que estamos aquí entendiendo el mensaje de Yeshua a todo su pueblo. Le bendigo bastante, hermano Guillermo, y algún día ojalá el Señor permita que nos conozcamos personalmente, así como todos los que están aquí, que les amo en el amor al Señor, a todos. Realmente yo me gozo cuando me conecto a esta plataforma. Muy poco me conecto, pero la verdad que últimamente ha habido unos exponentes que Dios ha mandado, hombres que ha mandado el Señor para que escuchemos la voz de Él en este último tiempo, de esta última generación. Este es el tiempo, amados, de la unidad. Este es el tiempo donde tenemos que humillarnos a la presencia del Señor y hacer en unidad, todos unánimes, a una sola voz y a un solo espíritu, la verdadera unidad que el Señor quiere y la reconciliación que tenemos que tener con Él en este tiempo. Les abrazo desde México a todos y les bendigo. Manuel Llorente, su servidor, clamor de las naciones en el mundo. Bendiciones de lo alto para todos. Muchas gracias. Gracias, pastor. El pastor Manuel Llorente también está invitado a Jerusalén, a la reunión cumbre, así que está finalizando sus trámites de compra de ticket y demás. Así que Dios mediante se van a conocer, Guillermo. Nos vamos a encontrar entonces, qué alegría. Iba a preguntarlo. Sí, buenísimo. Entonces, si Dios quiere, nos vamos a encontrar prontito. Amén. Y el hermano Un gusto muy grande.
Amén. Y el hermano Jeremías que está en la sala también, y además el hermano Christian Schulte, si está también en la sala. Así que el pastor Llorente tiene tiene una apertura especial a la unidad de las naciones y de las denominaciones. Algo poco común en los contextos evangélicos, donde hay un llamado de Dios a la unidad y a buscar la unidad a través de las conexiones, de hacer de puente. Hay personas en el cuerpo del Mesías que son llamadas a ser de puente. Y bueno, recuperando el tema, el camino de la contemplación, yo acá me noté muchas cosas, mientras quizás algunos de los hermanos se van animando. Eh, ¿Qué es contemplar, Guillermo? ¿Qué sería estrictamente contemplar? Porque eso es lo que a mí me llama la atención, el camino contemplativo. ¿Qué es contemplar? Eh, Santa Teresa, ¿cómo fue? Porque acá hay una cosa muy interesante en esto que hablábamos de buscar el reino. No solo se da entre los que estamos en el mundo, sino también entre los religiosos, por lo menos en la historia de muchos de ellos. Y Santa Teresa era una mujer muy inquieta, que fue monja, y estaba en un convento del Carmelo, no del Descalzo, lo que era el Carmelo, antes de la reforma que hizo ella, que era un lugar de mucho encuentro social. Las mujeres viudas iban a vivir ahí con su personal de servicio, alguna monja de buena posición también tenía. Era un lugar de encuentro social. Y ella un día, en oración, contemplando un cuadro de Jesús en la cruz de la Pasión, sufrió una experiencia tan fuerte que fue la que la llevó, siendo una mujer de muy poca formación porque apenas sabía leer, a desarrollar toda una enseñanza sobre la oración, que es monumental, pero fue todo a partir de su experiencia e incluso con muchas cosas en contra, porque no se le permitía leer en lengua vulgar, en español, las Sagradas Escrituras, y ella no sabía latín, pero la relación que tenía con el Señor la fue guiando. Y ella hizo la reforma en el Carmelo tan importante a partir de ese contemplar. Entonces contemplar es contemplar al Señor. También puede ser esta idea del templo, de estar en el templo interior, el templo interior. Va por ahí. Y pensaba hoy en otro ejemplo, que es el de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta era monja, sin embargo tuvo una conversión dentro de su conversión, porque era monja, era profesora en un colegio y bueno, tenía su vida ordenada, estaba ocupada en las cosas, tendría sus momentos de oración. Pero un día en el tren se encontró con el Señor que le dijo, tengo sed de ti, y le dio vuelta a todo. Es hermosa la historia. Entonces esa profesora, esa maestra de colegio, monja, bueno, hizo lo que todos sabemos, ¿no? Y esto es bueno, la contemplación, lo que ocurre a veces en la contemplación. Qué maravilla que es detenerse y meditar en aquello que se nos presenta, bueno, en el Señor Jesús, ¿no? En su persona. Claro, es que nosotros, el tema de la atención y de la dispersión es muy importante, porque el Señor nos habla permanentemente, nos tira líneas, pero estamos distraídos, no escuchamos a los demás. Este, yo recuerdo que hubo épocas en mi vida que yo me subía al auto, ponían un disco con una canción que me gustaba y digo, uy, qué lindo, y cuando terminó no la había escuchado. Ese nivel de desconexión hay con uno mismo. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar al Señor? Pero donde entramos en este camino de sosiego, de reposo, de apertura, la intención empieza a dar frutos. Empezamos a escuchar. Wow. Bueno, recuerdo una vez estaba contemplando las olas de un río y me empecé a concentrar en el movimiento de las olas y de pronto siento que Jesús me dice, muy dentro de mi corazón me dice, yo amo que mis hijos se deleiten en mi creación.
amo el deleite de mis hijos en mi creación. Nunca había tenido esa experiencia de detenerme en el movimiento de las olas. De pronto estaba viendo la creación y al creador detrás. No sé si eso tiene que ver con contemplar. La naturaleza es maestra de contemplación. Y un maestro de contemplación que murió hace poco se ocupó particularmente de esto. Salir, así como hablamos de la caminata, a contemplar la naturaleza. Pero entonces yo me detengo frente a un árbol y veo que hay hormigas y pienso que a lo mejor habría que hacer algo para que no se las comiera. Y me fui. Entonces no, darme cuenta de eso. El árbol y yo, la contemplación del árbol. San Francisco de Asís amaba la naturaleza. La naturaleza es maestra de contemplación, pero hay que tener esa apertura que tuviste para poder dejar que ella obre y te hable. Está ahí. Ella nos está hablando. El Señor nos habla a través de su creación. Pero aparecen los conceptos y cuando eso no ocurre, cuando no tiene esa capacidad de apertura que tuviste, nos habla. ¿Cómo hacemos en este tiempo, Guillermo? Y voy invitando a que quizás hermanos Jeremías quiera compartir, también a el pastor Rota, Daniel Rota, psiquiatra. ¿Cómo hacemos para detener este multitasking, que es la múltiple tarea a la cual estamos todo el tiempo llamados por una cuestión utilitaria y de productividad en este tiempo? ¿Cómo hacemos para frenar y contemplar? Me gustó esto que dijiste de tener hábitos, generar hábitos hasta que vamos al aposento del corazón. Me pareció maravilloso. ¿Te ha costado pasar de una situación de trabajo como la tuya de ser abogado y tener que atender personas y casos y de pronto ir pasando? No, sí, pero yo recuerdo que yo todos los días viajaba tenía en auto al centro desde donde vivía, escuchando radio, periodistas, mientras empecé este camino. Y un día ya no podía escuchar toda esa habladuría. Y entonces preferí el silencio, la música. Es decir, el camino que nos lleva al desorden se puede desandar. Cuando uno aquieta su espíritu, cuando las inquietudes empiezan a calmarse, uno no necesita estar permanentemente huyendo de sí mismo. No necesito la televisión, no necesito estar todo el día escuchando o haciendo cosas. Puedo estar conmigo, ya me he reconciliado en el Señor conmigo y soy una buena compañía para mí. El Señor y yo somos una buena compañía uno para el otro. Entonces va de a poco uno liberándose de eso. Uno se fue metiendo en eso y de a poco va saliendo. Por eso la voluntad, como dice Santa Teresa. La clave está en la voluntad. No en querer que nos salga bien la oración, porque las distracciones son naturales, a veces son digestión del espíritu. No importa, nos damos cuenta y volvemos. Lo importante es la voluntad de seguir en la oración. Y si estamos esos 20 minutos en oración, pase lo que pase, salió siempre bien. La única distracción, dice un sacerdote, un monje que se llama Kitty, que murió hace poquito, la única distracción es levantarse e irse, interrumpir. Todo lo demás es bueno. Constancia. Bien, vamos a tener que Y un continuar. Señor generoso, ¿no? Un Sí. Señor tan generoso. Y paciente. Y paciente. Y paciente. Me pareció re interesante cuando Jesús le habla porque él tiene una audiencia judía, y le dice, ustedes no oren como los gentiles, como los paganos, que creen que por muchas palabras Dios los va a escuchar. Y me imagino que en ese tiempo los gentiles estaban empezando a escuchar a Jesús, en toda esa gran cantidad de gente que se movía cuando él salía de lo que era Jerusalén. Y me imagino que el pueblo judío, ya al haber recibido la Torá y tener esta revelación de un Dios, del Ejad, del Dios uno, ¿no? Y de pronto ver en Jesús el Mesías, empieza a revelarse lentamente como el Maestro hasta que se revela como el Mesías, o dicen de él que él es el Mesías. Lo que es tener la presencia de Jesús al lado tuyo todo el tiempo, llevándote a la contemplación o a escuchar preguntas y no respuestas, o ver que él se va a orar al monte y vuelve
otra vez fortalecido para seguir su ministerio. Pienso en esto de los gentiles y los paganos, ¿no? Esta tradición hebrea que es el principio de toda sabiduría es temor a Dios, y la tradición griega que es conócete a ti mismo, que es justamente la opuesta Claro, a conectarse con Dios, ¿no? Que es que yo primero tengo que manejar o controlar mi historia para después conectarme con el resto, cuando en realidad el principio de la sabiduría es primero reconocer a Dios y después de Él viene todo, ¿no? Eso nos cuesta en la sociedad occidental. sí. Y si me permitís un último comentario, Sí, porque nosotros, todos nosotros tratamos con personas que se acercan a nosotros con distintas necesidades o porque están pasando algún mal momento de salud o de familia o existencial. Este hábito de escuchar, de abrirnos a la escucha, nos permite escuchar mucho mejor al otro, nos permite escuchar mucho mejor al otro, no escucharnos a nosotros interpretándolo al otro, sino escuchándonos al otro. Este desarmar, este personaje, y nos permite ser nosotros frente al otro. La máscara ve máscaras, el hombre ve hombres. Y también nos abre a la escucha para que el Señor nos ayude a decir lo que es conveniente decir. Este, y entonces se produce también un enriquecimiento en nuestro servicio comunitario. bueno, estás hablando de algo fenomenal que es la escucha. Ahora yo te estoy escuchando, todos te estamos escuchando y nos damos cuenta de lo débiles que somos en escuchar. Y sí, pero es esto, confiar en el Señor. El Señor les dijo, ustedes no se preocupen, el Espíritu les va a decir lo que tienen que decir. Amén. Entonces uno se siente frente a alguien y te empieza a hablar y dices, uy, pero ¿cómo encaro esto? Y de a poco, si uno se abre a la gracia, aparece lo útil, no lo que a mí se me ocurre, el intelecto. En fin, por eso camino. Es un camino contemplativo. Ahí dice Así es, Anita de Bolivia, dice, el don de ciencia y conocimiento se activa y se recibe su voluntad perfecta, agradable y buena. claro. Amén. Hay otro comentario por acá. No sé si, hermano Jeremías, querrías contribuir con algo, vos que tenés un llamado también monástico, sería bueno escucharte, cómo es en el llamado de tu denominación, la oración, el camino contemplativo. Ante todo, muchas gracias, querido hermano Guillermo. Realmente fuiste tan claro. Eh, cada cosa que fuiste diciendo fue como una actualización, un hacer presente eso que está, ¿no es cierto? Y, y que por ahí a veces lo perdemos, lo descuidamos. Gracias, gracias hermano. ¿Cómo es, hermano Jeremías, en la congregación de los hermanos menores de la cruz? ¿Cómo es la práctica de la oración? Evangélico, eh, no tenía ninguna experiencia. Me parece que tiene problemas de conexión. El hermano Jeremías, te cuento, Guillermo, pertenece a una orden que se llama Hermanos Menores de la Cruz y está ligada, trabajan en conjunto con las hermanas de la Hermandad de María de Basilea Schlink de Alemania. Interesante, lindo conocer. Y Dios mediante se van a conocer en Jerusalén. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Te escuchamos, Jeremías. Estás muteado.
Sabes que mi conexión a internet es muy inestable. No sé si me van a poder escuchar. Adelante. Simplemente, gracias. Simplemente digo antes que se corte. eh, el llamado a la entrega total que implica la vida monástica me llevó también a meterme en estas profundidades de la contemplación, sin saberlo, sin entenderlo. Pero en mi caso es, más que todo, es un testimonio, cuento. En mi caso personal, el encontrarme a solas con Jesús en mi forma de oración como evangélico, eh, yo querer estar con Él a solas, también el orar en lenguas, el pasar tiempos de silencios con Jesús, eh, todo eso fue como una sed, ¿no? Algo que fue creciendo muy grande y que me llevaba solamente a querer estar con Jesús. Yo en ese tiempo todavía no era un hermano menor de la cruz y yo trabajo, en ese tiempo ejercía como enfermero profesional en un hospital y, y yo pasaba mis francos encerrado en mi departamento. Quería estar con Jesús, solo con Él. Y eso fue creciendo y eso me fue llevando a, sí o sí, al pueblo judío, porque el tema de nosotros no tenemos tampoco oraciones escritas, nosotros los evangélicos no tenemos oraciones escritas, no tenemos esa forma de orar, pero el Espíritu Santo me fue llevando a la repetición de los salmos y yo encontraba paz al recordar que el pueblo judío oraba los salmos. Yo en ese tiempo no sabía que se podían orar los salmos, si bien uno usaba algunos versículos y lo hacía, pero no así el salmo completo. Pero hubo así todo un aprendizaje que me llevó años eh, ir probando. Y bueno, tuve que aprender muchísimo. Por eso me encantó cuando citaste a San Agustín, uno de mis autores favoritos, y a Santa Teresa de Jesús, igualmente la Filocalia y la oración del corazón, ¿no? De los monjes ortodoxos. Para mí fue enriquecedor como cristiano evangélico que soy, como un monje evangélico que soy, fue enriquecedor encontrarme con este aspecto de la oración contemplativa, quedarme mirándole a Él, ¿no? Como dice el profeta, y mirarán al que traspasaron, ese mirarán, mirarlo con los ojos de interiores y quedarme ahí, ¿no? Y Jesús también, cuando dice que cuando fuere levantado, ¿no? Él nos va a traer, bueno, todo esto de mirar, de contemplar, de ver, me fue llevando a esa realidad interior, que es poder contemplar a ese amado que nos ama. Y bueno, ya encontrar tanta paz y un anhelo, ¿no? Por seguir en eso. Como evangélico, puedo decir que agradezco profundamente a la Iglesia Católica, sobre todo a la vida monástica católica, y también a la vida monástica ortodoxa. Y en estos últimos años también a la vida monástica de la Iglesia copta, cómo han podido atesorar esto que el Espíritu Santo ha dado a toda la Iglesia, porque la verdad de la oración, no la tiene solamente un grupo cristiano, sino que toda la verdad está diseminada en todo el cuerpo del Mesías, que incluye a todas las iglesias que profesan la verdad, ¿no es cierto? Así es. Entonces, agradezco mucho y escucharte, hermano, ha sido
enriquecedor. Como digo, yo hoy estoy a cargo de una congregación aquí en la provincia de San Luis y tengo muy poco tiempo para la vida contemplativa para mi pesar. Y cómo uno se pierde fácilmente en las actividades y se olvida de mirar al amado y quedarse ahí con él. Así que bueno, te agradezco. Y yo a vos, hermano Dios me ha Jeremías, hablado. gracias. Por favor, un gusto. Qué bueno. Y mientras hablaba de hermanos Jeremías, me acuerdo de una escena que tuve en un tren y tenía delante mío una familia judía ortodoxa en el tren, el marido, la esposa y el bebé. Y yo ya tenía este llamado por Israel, esta inquietud por el pueblo judío, cómo era el pueblo judío, ¿no? Entonces yo me animo y le digo, ¿querés una pastilla? O sea, lo invité a comer una pastilla. Entonces él me dice, no, 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 nosotros solamente comemos comida kosher. Ah, le digo, bueno, bueno. Y me empieza a explicar, ¿no? Él me empieza a explicar. Y yo le digo, no, yo soy evangélica, pentecostal, ahora estoy yendo a la iglesia, voy al culto, era un domingo. Eh, y él me dice, ah, bueno, qué bien, me dice. Entonces yo le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, me dice. ¿Cómo ven ustedes a Dios? O sea, creo que tenía que ver como cómo lo contemplan, ¿no? ¿Cómo lo ven a Dios? Entonces él me dice, ¿ves este asiento del tren? ¿Ves el diseño de este asiento? Sí, le digo. Nosotros vemos detrás de cada diseño, lo vemos a Dios. Y nunca me lo pude olvidar porque ahora que Guillermo explicó sobre lo que es contemplar a través de las cosas y que las cosas no tienen sentido si yo no veo a Dios en las cosas. Algo así decía, no, una de las oraciones que pusiste. Y yo nunca me pude olvidar. Y cada vez que yo veo un diseño, lo veo a Dios, por esa enseñanza de este hermano judío. O sea que, ¿cómo nosotros podemos aprender unos de otros como Dios se va revelando para poder hacer un contacto con nosotros, ¿no? El contacto que Dios busca. Finalmente es Dios buscando al hombre, ¿no? Así que, qué bueno. Quería invitar a Adelina también y a Marta Tosoni. Marta es de la Iglesia Evangélica de Mendoza. Su hijo está viajando también al Summit, a la cumbre de Jerusalén. Así que ahí Guillermo y hermano Jeremías lo van a conocer, al pastor Lucas Tosoni, que ya lo han visto seguramente en algún video. Y también a Adelina, porque ambas tienen una experiencia en la oración, en acompañar, que sería lindo también escucharlas cómo resuena todo lo que ha compartido Guillermo y también Jeremías. Así que la que quiera compartir primero, adelante. Bueno, buenas noches. Em, yo pertenezco a Argentina, Mendoza, una provincia muy bonita de Argentina, y le agradezco a Guillermo porque es como que estamos en la misma sintonía y refrescó algunas cosas y, y a veces cuestionó otras también, porque estamos viviendo en un mundo, como ya se dijo al principio, tan acelerado que vivir esa contemplación es un poco difícil. Entonces creo que está en nosotros el empezar a tener esa intimidad con Dios diariamente. En cuanto yo tenga más intimidad con el Señor, más voy a estar apegado a Él. Y tomado de su palabra y en oración, voy a poder apartarme, ya sea al lugar secreto o
en esos espacios libres que tenemos haciendo caminata, inclusive en el mismo supermercado. Yo personalmente cuando camino, por ejemplo, para no perder tiempo y estar pensando y divagando en otras cosas, pienso en textos que el Espíritu Santo me va trayendo o con el abecedario, empiezo a alabar al Señor. Por ejemplo, palabra A, te adoro. Después viene la B, te beso. Y mientras voy caminando, voy de cada palabra, cada palabrita, cada letra del alfabeto y lo voy alabando al Señor. Y de esa forma, cuando quiero acordar, se me pasó más rápido el camino y además he estado adorando al Señor. Y no he perdido tiempo porque le he ofrendado a Él una adoración. Y uno tiene que tener, cuando a veces vienen esos momentos de distracción, traer muy rápidamente ese pensamiento que dijo Pablo, que tendremos que pensar todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en eso pensar. E inclusive rechazar todos esos malos pensamientos que se nos vienen a la cabeza, pensamientos de tristeza, de miedo, de temor, que nos aparta, ¿no es cierto? Nos aparta de esa vida contemplativa y de oración constante desde la mañana hasta la noche. Y pedirle al Señor de que traiga el Espíritu Santo todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, y verdaderamente el Espíritu lo hace, lo hace. Así que es hermoso uno deleitarse en las cosas del Señor, en los momentos de oración, como el mismo Espíritu dice que Él nos da la palabra correcta de lo que tenemos que decir y desecha aquellas que no son convenientes. Y cómo el Espíritu va dando y va entregando texto, palabra, adoración a nuestro amado. Y poder así, de esa forma, tener las lámparas siempre encendidas y ser cada uno de nosotros un leño encendido, un leño que no se apaga y que en comunión va a arder. Y uno contagia a otro. Cuando nos ven a nosotros que vivimos esa vida de oración constante, otros también quieren repetir y uno ora también para eso, para que esto no sea personal, sino que sea también contagioso en la congregación, en la familia y donde uno mismo se mueve. Muchas gracias, Guillermo, por su reflexión. A vos, Marta, muchas gracias. Dice San Pablo, acompáñense unos a otros. Nosotros nos necesitamos solos. Es mucho más difícil. Claro. Amén. Justo Marta se llama Marta, pero es una Marta María esta, no es Marta Marta, es Marta María. Gracias, Marta, gracias. Gracias por compartir. Querida Adelina, adelante. Bueno, gracias, gracias Guillermo, gracias al hermano y a Marta, bueno, a María también, ¿no? Todos los que expusieron. Mientras hablaba Guillermo, me vino en la mente, cuando yo era muy jovencita, comenzaba mi camino de vida espiritual, y había una señora en mi parroquia, yo soy católica, que tocaba el armonio. Y yo no sé por qué estaba tan ligada a esta persona. Ella era muy anciana, tendría más años de lo que yo tengo ahora.
pero esa cosa de, no sé, que me llevaba a ella. Entonces, cuando se enfermó y no podía venir más a la parroquia, yo la visitaba en su casa y un día le digo, ay, qué linda vida espiritual que tenés. A mí me gustaría, yo le decía a ella, no me gustaría hacer un retiro para poder estar a solas con el Señor. Y ella me contestó, mira, Adelina, no hace falta que te vayas a hacer un retiro. Desde tu casa, como yo ahora, que estoy haciendo esta rica sopa, estoy conectada con el Señor. No hace falta, si podés, qué bueno, pero no es necesario, porque lo que es necesario que vos te encierres en tu corazón y ahí encuentres al Señor. Esas palabras de hace 50 años atrás siempre me quedaron en mi mente y las puse en práctica. ¿Por qué? Porque mi vida, que es de una consagración laical, que estoy en el mundo y para el mundo, tengo que vivir esa vida contemplativa a través de todas las tareas que fui desarrollando y que desarrollo todavía en la actualidad, ¿no? ¿Cómo poder vivir esa intimidad con el amado, como decía el hermano Jeremías, porque a mí me encanta decirle así, mi amado, ¿no? Porque es mi amado, encontrarlo en la actividad que estoy haciendo, ¿no? Sí, momentos de oración, porque no podría hacer nada de lo que hago si previamente y diariamente no pongo un tiempo determinado, y en esto yo soy muy estricta, un tiempo determinado para conectarnos con el amado, ¿no? En esa intimidad profunda. Me gusta el silencio, amo el silencio, porque me parece que me conecto mejor con él, ¿no? Pero también a través de la actividad, ¿no? Cuando voy a ver un enfermo, cuando escucho lo que hablaban de la escucha, ¿no? Saber escuchar a quien sufre, ¿no? Esta actividad que hago en la pastoral del duelo, por ejemplo, escuchar el dolor del otro. Pero para poder hacerlo, tengo que previamente escucharme mis emociones, por dónde va mi vida, por dentro, y escuchar al Señor, ¿no? Primero y segundo y primero, porque tengo que saber cómo yo me siento, cómo estoy interiormente para poder conectarme con el amado, ¿no? Así que esto fue una experiencia que he vivido durante todos estos años y que seguiré viviendo hasta cuando el Señor quiera llamarme a su encuentro, ¿no? Definitivo. Otra cosa que me encantó, lo que decía Jeremías, el Espíritu Santo sopla y respondemos de diferentes maneras. Qué lindo, ¿no? Que acá diferentes personas con diferentes llamados y respuestas, pero todos unidos hacia el mismo Dios. Qué hermoso eso, ¿no? Qué hermoso esto. Y esto de la palabra Jesús, otra cosa que me vino a la mente mientras hablaba Guillermo, decía conectarnos con la palabra Jesús. Mi padre murió joven y no eran católicos como entre comillas y paréntesis, ¿no? Pero unos días antes de morir hizo como una conversión y él murió llamando a Jesús. Jesús, Jesús. Eso también quedó en mí muy impactado, ¿no? Jesús, Jesús. Y una persona que no fue una vida religiosa práctica, digamos así, ¿no? Pero que en los últimos momentos pudo conectarse con el amado, ¿no? Qué lindo esto que también me sirvió para mi vida espiritual, ¿no? Y bueno, esto de la contemplación es mucho más que ver, mucho más que mirar, ¿no? Es deleitarse con el amado, ¿no?
con esto que te llena la vida y que te hace feliz y que te hace la- uno en él, ¿no? Uno en él. Así yo me siento, una en él, en mi amado. Y es el amado de todos, pero es mi amado. Un beso para todos. Gracias por el testimonio, Adelina. Muchas gracias. Qué inspirador, Guillermo, todo lo que trajiste, removió memorias, recuerdos y palabras. Qué hermoso, qué inspirador, Adelina. Muy inspirador. Gracias por compartir. Gracias. Y vamos a ir terminando, pero quisiera dar lugar también a Julieta, a Marta Triay, Ana María, a María Inés, Anita, que brevemente quieran quizás compartir cómo es su experiencia de la oración, si alguna vez han hecho algo contemplativo o si el Señor quizás está cambiando el corazón o trayendo cosas nuevas sobre lo que significa esto de, como decía Guillermo, es una relación, no es una técnica, es un vínculo con el Señor, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de oración contemplativa. No sé si me escuchan. Escuchamos, adelante. Sí, este, y realmente es maravilloso, por supuesto. Lo primero, como diría Santa Teresa, hacerlo con determinada determinación, como decía ella, ¿no? O sea, lo importante es disponerse, no pensar en una técnica como hago para contactarme y unirme al Señor. No, bueno, en el silencio practicamos los 20 minutos, una vez por semana nos reunimos, después cada uno en casa practica ese mismo tipo de oración. Y bueno, para mí la guía mayor, amo a Santa Teresa, pero es San Juan de la Cruz. Y bueno, entonces él habla de la noche de los sentidos, de la noche del entendimiento. Quiere decir, con Dios no me conecto como si fuera un objeto que quiero representar. Por tanto, no es que lo palpo, hago, ¿no? Como podría una silla, una mesa, para conocerla, tengo que aplicar los sentidos. O bien con el entendimiento y entonces los conceptos empiezan a dar vuelta. Porque entonces me separo, pongo mediación. En cambio, el silencio, la oración de silencio es con el mantra, con lo que repetimos, en mi caso es Cristo Jesús, lo que repito, centrados en la respiración, ¿sí? Y nada más, y vacío, vaciamiento de pensamientos, de sentimientos, por lo menos van a aparecer, pero los que aparecen puede estar todo, nada más que yo no me voy a enganchar con eso. Respiro, estoy en su presencia, estoy en ese presente, ¿sí? En ese presente amoroso que nos envuelve, y nada más. No, no buscamos resultados, ¿no? Nos damos cuenta después en la vida práctica, cuando por ahí una amiga nos dice, qué bien, ya no estás tan criticona, ya escuchás y estás más disponible. Ah, mira, es como que el Espíritu Santo va obrando eso, pero silencio, noche de los sentidos, noche del entendimiento, entonces todo entrega y el Señor, la unión la hace Él, el Espíritu Santo nos une, así que sin esa preocupación, sino total entrega a su amor, ninguna otra cosa. Yo valoro muchísimo, le agradezco mucho el grupo de oración, lo tengo en el convento de Santa Catalina, y bueno, me parece maravilloso. Y también hago retiros con el método del padre Jalix, que es maravilloso, son retiros contemplativos de absoluto, absoluto silencio. Pero bueno, es todo un camino y no hace falta propósito para conseguir un resultado, sino, yo diría al revés, total entrega, ¿no? Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, Guillermo.
Gracias. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Marta pertenece a una iglesia armenia, católica armenia, de la señora de Narek. ¿No? ¿No estás ahí? No, no, ahí participo en el grupo cuando hay posibilidad con algún tema, pero no, mi parroquia y mi espiritualidad, mi parroquia es la parroquia del Carmelo. El Carmelo, Y, perfecto. Ay, ahora recuerdo. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, pero es bueno también el Carmelo y Narek, el Carmelo y también la cultura armenia, que es otra cultura. sí, sí. Además, yo siempre digo, la iglesia, yo soy católica y tengo, gracias a Dios, a pesar de todos los errores de la iglesia, por supuesto, pero mi experiencia ha sido maravillosa. Nunca he tenido, siempre he tenido, este, no sé, una recepción y mucho beneficio de la participación en la iglesia, ¿no? Pero la iglesia ortodoxa a mí me subyuga y todos esos pensadores rusos que trabajan sobre el Espíritu Santo, realmente son maravillosos. Y después la liturgia maravillosa también, ¿no? Así que como decían, creo que en distintos lugares, en distintas congregaciones, etcétera, hay inspiración y estamos llamados a intercambiar y a disfrutar de todo lo que encontramos que nos ayuda en otras confesiones también. Gracias, Marta. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, vamos cerrando, pero Ana María quiere quizás compartir brevemente también Julieta, que es de TJC2. Bueno, Julieta está acostumbrada a orar con mucha gente diferente. Ana María y después María Inés. Te saludamos también, María Inés. Un gusto que estés con nosotros. Anita de Bolivia. Brevemente porque vamos a ir cerrando, pero está bueno compartir cómo es tu contemplación o si quizás hoy aprendiste algo nuevo. Vamos, Ana María, dale. Muchas gracias, señora María. Mi experiencia con la oración es que yo comencé a despertarme periódicamente a las 3:30 de la madrugada y me enojaba mucho porque había veces que no volvía a dormir en toda la noche. Y un día llegó a mi Facebook, que no sé de dónde llegó, un artículo que decía que la gente que se despertaba a las 3 de la mañana era porque Dios quería que orara. Y comencé a hacer eso, a orar. Soy católica, oro el rosario y oro la coronilla de Jesús misericordioso. Y cuando termino de orar, me quedo dormida otra vez. A mí lo que me sorprendió que no sé de dónde vino ese artículo, pero llegó a mi Facebook. Y eso la verdad que me dio mucha paz y me dio una solución. Así que gracias por la palabra, María. Gracias, Ana. Ya Bueno, sabemos a quién pedirle oración a las 3 de la mañana. Julieta, dale. bueno, gracias Guillermo por lo que nos enseñaste. Mi experiencia es que cuando uno trata de empezar a hacer oración de contemplación, tiene que tenerse paciencia, porque es, difícil y uno por ahí se inquieta, ¿no es cierto? Porque dice, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Pero muchas veces cuando me pasa eso, mi lugar favorito es el jardín. Entonces me voy al jardín y me pongo a hacer un cantero y empiezo a sacar algunos yuyos o algunas cosas que empiezo a juntar hojas. Trato de hacer esa experiencia, ¿no? De buscar, trabajar y sacar en cada yuyo que saco algo de estas cosas que me inquietan y trato de respirar.
porque el primer movimiento que yo siento que tengo es la respiración, ¿no? En mi vida. Entonces, bueno, desde ahí comienzo a agradecer al Señor y lo que aprendí es eso, ¿no? A decir el nombre de Jesús. Y cuando estoy con algún problema que me complica y que se me mete ese enanito en la cabeza, para sacar el enanito de la cabeza, empiezo a respirar, a controlar la respiración de alguna manera y a invocar el nombre de Jesús. Así que gracias, porque siempre todo lo que aprendemos nos viene para una mejor, para poder orar mejor, ¿no? Y contemplar más. Gracias. Ahí, si me permitís, muy bueno el comentario tuyo, porque el no puedo puede deberse a dos razones. Puede ser el no puedo sentarme a hacer oración, el no puedo ponerme a hacer oración. Por ahí es donde Santa Teresa nos invita a voluntad, a determinada determinación, como decía Marta. Ahora, si el no puedo es no me sale porque yo me distraigo y quiero, ahí lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que soltar el control. Y yo puedo estar en oración, aun cuando esté no tengo que controlar el no pensar, sino sencillamente aceptar y cuando veo que estoy distraído volver a la respiración y la repetición. O sea, ese segundo no puedo, hay que excluirlo porque no hay nada que lograr. Si estuvimos en oración salió siempre bien, salió mal si interrumpimos. Entonces un poco me parece la clave en esto. Bárbaro, gracias. Y bueno, Julieta, tener un jardín. Comparto lo del jardín. Comparto lo del jardín. Nos conecta con el Creador. Amén. Sí. Gracias, Julieta. Invitamos a María Inés. María Inés, si podés también compartir cómo es tu oración, si algo te llevas hoy de lo que Guillermo estuvo compartiendo. Solo agradecerles realmente. Cada momento es un agradecimiento al poder estar conectada con el Señor y vivir también, y que la vida es servicio, ¿no? No olvidarnos de eso. O sea, estar en contemplación, estar muy unidas al Señor y sirviendo al hermano. Y gracias a todos, nada más. Muchísimas gracias. El jardín es cierto, es una conexión, ¿eh? Grande, grande. Gracias, María Inés, qué bueno. Y así nos vamos conociendo también, a ver cómo es. Haremos una reunión y estaremos juntos compartiendo algo. Anita, ¿te gustaría compartir? Anita es de Bolivia, viene también de otra tradición. Brevemente, y vamos a ir cerrando si ya no queda nadie más para compartir. No es obligación, pero bueno, invitamos. Adelante, Anita. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Gracias. Siempre tengo un poco de problema con la señal. Muchas gracias, hermano Guillermo, realmente por su compartir. Ya es la segunda vez que lo escucho. Igual de la hermana Adelina, ¿no? Y Ana María, en realidad todos siempre aportamos. Y me identifico, ¿no? Con lo que dijo la hermana Adelina, ¿no? Por eso lo escribí en letras mayúsculas, porque realmente es el mismo sentir. Cuando es el amado lo es todo, y a través de él tenemos todo. Y si lo encontramos a él, pues nada nos faltará y encontramos la perla de gran precio y el tesoro por el que creo lo hemos dado todo y queremos todo de él. Y me hacía recuerdo a la hermana Ana María cuando hablaba de esa oración. Es verdad, son muchos años ya que el Señor, para la gloria de él, me tiene despertando a las 3, a veces a las 2, ¿no? Ya es algo diario y amo cuando él me despierta. Y entra en ese momento de intimidad, ¿no? En el espíritu, en lenguas. Y lo más precioso es el que él va trayendo palabra, él va trayendo visión. Y lo más lindo, esto se los cuento porque es tan bonito, ya después cuando vuelvo a dormir, después de quizá una hora y media, él siempre me da un sueño y es como el chupete, como el dulce, como la recompensa del papá, tan hermoso.
y ahí me va revelando algunas, me muestra rostros de personas para interceder, para orar o por países. Y es extraordinario porque las voy a ver quizá en unos próximos días si están acá en mi país, ¿no? Pero si no, sé que en el espíritu ya oré y aún me muestra el Señor el resultado de la intercesión y amo, es lo que más amo, es que Él me despierte y estar con Él. Y he tenido, ¿no? También ese contacto con su naturaleza, y siempre él me alegra, ¿no? Y él incluso me dibuja cosas en el cielo con las nubes. Una paloma me dijo un día, y me habló y me dice, he hecho todo esto para agradarles. Lo hice todo, los colores, los animales, para agradarles. O sea, cuánto amor nos tiene que lo veamos en esa creación. Es maravilloso. Y a veces me saca mi azotea a esa hora y puedo escuchar como toda la creación está adorándolo y que solo espera la manifestación de los hijos para conjugarse en esa adoración preciosa y poder entender esto muy breve, que donde vamos, al país y la nación que vamos y que amamos, como fue en Jerusalén, ellos me dieron la bienvenida. Los pájaros volaban alrededor, las mariposas, el cielo, la luz, el sol, todo me habló de él. Y yo le agradezco por hacernos despertar estos oídos espirituales, nuestros sentidos, nuestra vista. Bendito sea Él que nos rescató y bendito sea el que nos hace vivir la mejor aventura de nuestra vida, la más preciosa, y porque seguiríamos dándolo todo para la comunión que Él lo es todo, es nuestro respirar, es nuestra vida, y podemos contar estos testimonios maravillosos de que Él está con nosotros a cada momento y podemos servirle siendo de bendición para tantos. La gente se acerca, amados, es impresionante. ¿Cómo quieren un abrazo, una palabra? Amén. Están esperando desesperadamente del Señor. Bendiciones. Gracias, Anita, gracias. Bueno, cada uno tiene un sentir, ¿vieron? Y yo me estaba acordando ahora que de todas las criaturas, solamente Dios al hombre le dio el don del habla. Es que Dios quería hablar con nosotros. Algo quería, ¿no? No quería quedarse solo. Ahí Manuel Llorente, el pastor, quiere compartir brevemente porque sí, ya vamos a ir lentamente cerrando. Adelante, pastor. Pastor Manuel. Creo que quizás se equivocó. Pastor Manuel, ¿querrías compartir algo? Me parece que no. Muy bien, creo que han participado todos, salvo Moto Power. Sí, adelante, Pastor Manuel. Ok, ¿ahí ya me escucha? Te escuchamos bien. Ok, perfecto. Quería comentar nada más lo que están diciendo todas las hermanas, que viene a esa confirmación que estaba hablando con María hace un momento por la mañana. Estábamos hablando del paraíso y estábamos hablando de la creación de Dios, de las flores, que las flores hablan en el paraíso. Las flores hablan, y la creación de Dios aquí en la tierra nos habla también. Nos sumergimos cuando estamos en la presencia del Señor, entrando a la creación de Él. Es una cosa muy hermosa. Hay lugares hermosos, paradisíacos allí en Argentina. En Argentina hay lugares hermosísimos que ha dado la naturaleza para poder encontrarse con el gran todopoderoso, con el Rey. Y eso es hermoso, hermanas, lo que están diciendo. Les bendigo a todas las que estuvieron últimamente dándose testimonio de cada vivencia de cada una de ustedes. Y todo viene a razón de lo mismo de lo que estaba hablando yo con María en la mañana de la creación. Es algo muy hermoso. Les bendigo mucho. Un abrazo. Gracias, Pastor Manuel. Bueno, antes de despedirnos, creo que Guillermo tiene un aviso, una invitación para hacer, así que Guillermo, adelante.
Cierto, cierto. Nosotros hacemos una jornada por mes, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y la próxima va a ser el sábado 19, donde practicamos la oración, practicamos la caminata contemplativa, hacemos una práctica de lección, un poco lo que estuvimos hablando. Así que si alguien quiere sumarse, es una actividad gratuita en Vicente López. Yo le voy a hacer llegar la invitación a María para que la comparta con quienes gusten. Y cerrar quizás de mi parte por lo menos con una frase de San Juan de la Cruz, que dice: olvido de lo creado, memoria del creador, atención al interior y estarse amando al amado. Si hablábamos del amado. Qué hermoso. Y bueno, ya que hiciste una mención de San Juan de la Cruz, te pedimos que vos mismo, como el presentador del tema, puedas guiarnos en oración a todas y al pastor Llorente también. Bueno, te agradecemos, Señor, generosidad que tenés al congregarnos en estos encuentros, a nutrirnos, a ayudarnos a formar comunidad, a hermanarnos y enriquecernos unos a otros, a acompañarnos, a tratar de servir en la misión que nos has encomendado. Te pedimos que nos sigas acompañando, iluminando, que sigas alentando y ayudando este movimiento de TJC2, el congreso que tenemos previsto para octubre, para que podamos asistir y sea de mucho provecho. Muchas gracias, Señor. Bendíganos. Pedimos que nos bendigas a todos nosotros, a nuestras familias, a nuestras comunidades. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué buen tiempo que hemos tenido. Es como si el tiempo se hubiera detenido y hubiéramos podido salir de nuestra rutina del lunes. No sé qué les parece a ustedes. Tengo esa sensación de haberme salido del lunes y de pronto escuchar a cada una escucharnos, y ha sido maravilloso, muy inspirador. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido por todo lo que hemos compartido. Hermoso, hermoso. Guillermo, quería que antes de despedirnos dijeras lo que hoy estabas charlando con el pastor Agustín, que tenía que ver con el video que vimos al principio, que me parece que sería muy edificante para nosotros. Sí, el video justamente hablaba de una cita, de una oración de Benedicto XVI, de cuando era, creo, cardenal Ratzinger, en donde decía que a lo mejor el tiempo de los gentiles se había cumplido. También Ratzinger, cuando era sacerdote en los años 60, ya vislumbraba que la crisis en la iglesia, que iba a ser una iglesia que se iba a achicar mucho, se iba a replegar en grupos más chicos. Y lo que decíamos esta mañana con Agustín era esto, ¿no? ¿No será que en este tiempo de tanta confusión y crisis en las iglesias, porque también en la anglicana está pasando, ¿no será que este movimiento del judaísmo mesiánico viene a ocupar el lugar que de alguna manera estamos, no sé si perdiendo, pero dejando de ocupar como debieran, ¿no? Como el Señor se va adelantando a estos movimientos. Y escucharlo de un cardenal me parece muy, muy alentador, y saber que lo dijo Benedicto o Ratzinger, porque no lo sabía. Muy alentador, pero lo hablamos esta mañana. El Señor se adelanta a los tiempos. Ya muchos años antes de la destrucción de Jerusalén, Él salió al cruce de San Pablo. Y si no hubiera sido por eso, no hubiera quedado nada del cristianismo, porque el cristianismo en Jerusalén fue destruido.
Sin embargo, Él se adelantó. Y a lo mejor se está adelantando también ahora. Era Amén. nuestra reflexión de esta mañana. Así que acompañar esos movimientos Amén. con pureza de corazón y apego a la palabra. Apego a la- Amén. Sí, estamos siendo testigos de ese tiempo, todos los que estamos acá. Estamos Sí, siendo testigos y caminando ese camino de restauración que Dios está haciendo. No quiero agregar nada a lo que dijiste porque te llamó la atención lo que dijo Benedicto y lo único que puedo agregar, ya que te gusta investigar sobre este papa, cuando Benedicto XVI se encontró con el rabino Martin Wallman, porque lo fueron a visitar, él dijo, si ustedes son los que dicen que son, o sea, judíos mesiánicos, y hay una vuelta de los judíos a su Mesías, quiere decir que el Señor está pronto a volver. Creo que nosotros estamos teniendo ahora el cumplimiento de esa profecía. Estamos viendo en nosotros, en nuestra propia persona, en nuestra forma de conectarnos con otros hermanos de otros segmentos de fe, estamos viendo eso. Y siempre recuerdo algo que dijo un obispo anglicano, que me lo dijo una hermana de la iglesia anglicana en mi tiempo cuando yo estaba en la iglesia anglicana, eh, porque yo tenía esta pregunta para el Señor y yo decía, Señor, ¿cómo vas a hacer con tantas diferencias que tenemos? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo va a ser ese Juan 17? A mí me inquietaba mucho eso. Desde que yo entré al Señor, me inquietaba mucho Juan 17. Entonces esta hermana me dice, mira, hay un obispo anglicano que dijo esto. Finalmente, somos todos pecadores que estamos alrededor de la cruz, necesitando esa sangre preciosa que nos limpie y que nos redima. Con el tiempo yo entendí que esa sangre preciosa era la sangre judía de un Salvador judío, que tenía un cartel que decía en 3 idiomas, Rey de los judíos en latín, Rey de los judíos en hebreo, Rey de los judíos en hebreo, en griego, para que todo el mundo pudiera entender quién era Jesús, el Rey de los judíos. Y eso me trajo paz. Creo que estamos viviendo, recuperando lo que dijo Guillermo, estos nuevos tiempos, algo está cambiando. Estamos empezando a vivir eso. Y es una gran bendición compartirlo. Así que así es. no dejemos pasar y hagamos un encuentro pronto, antes de que termine el año. Esto quedó grabado. Así que un abrazo para todos. Saludamos de acá Muchas gracias. al pastor Muchas Agustín gracias. y a todos los miembros de TJ, a todos los que están involucrados de este pequeño Zoom desde la nube. Muchas bendiciones. Guillermo, como siempre, gracias. A Y ustedes, a ustedes. creo que vamos a tomar en cuenta el 19 de agosto. Vamos a pasar ese aviso cuando tengas el flyer listo y los que sientan de ir, que estén en Buenos Aires y disponibles, podrán acercarse. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias por la atención. Nos vemos. Gracias, buenas noches a Buenas todos. noches. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Shalom, Gracias. shalom. 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 Y Laila Tov. Qué bueno. Ahí nos vemos. Pronto estará la grabación. Chao. Chao, chao. Chao, chao, Gracias, que chao. descansen. Chao, 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 Bendiciones. chao.